Escuela Bíblica Cedros del Líbano. Estamos de regreso para continuar nuestro curso discipulador, su base, su crecimiento. Soy la profesora Alessandra Granjero. En la clase anterior hablamos sobre que deberíamos enseñar realmente a los nuevos discípulos y qué áreas de sus vidas deberíamos cuidar, y vimos que debemos hacer un discipulado integral, es decir, debemos cuidar de todos los ámbitos de la vida de los discípulos, o sea, la vida espiritual, la vida emocional y psicológica, la vida social, la vida financiera y también la vida profesional. Hoy trataremos de la planificación del discipulado, sus objetivos y sus contenidos. Creemos en la importancia de abordar tres tipos de contenidos simultáneamente: el contenido devocional, el contenido bíblico y el contenido doctrinal. ¿Cuáles son exactamente los objetivos del discipulado? ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso para generar en el discípulo el gozo de la salvación, formar el carácter de Cristo en el discípulo, enseñar doctrinas cristianas básicas, capacitar al discípulo para aplicar la palabra de Dios a su propia vida. Además de eso, generar la independencia del discípulo, es decir, independencia de nosotros, pero total dependencia de Dios. También proporcionar estabilidad en la vida del discípulo, la estabilidad emocional, física, social, financiera y espiritual. Y finalmente, guiar al discípulo a formar nuevos discípulos. Voy a presentar de manera muy resumida tal y como está en el libro que podéis descargar en la biblioteca de la escuela, todos los contenidos que se van a trabajar en el discipulado. Posteriormente, estos mismos contenidos serán trabajados con un poco más de detalle. El contenido del discipulado, como dijo anteriormente, son tres contenidos: el contenido devocional, el contenido bíblico y el contenido doctrinal. Empecemos ahora por lo contenido devocional. ¿Qué es este contenido? Este contenido empieza con el reconocimiento de la condición del pecador. Después, salvación. Nadie podía salvarse a sí mismo. Nuevo nacimiento, nueva criatura en Jesucristo. Oración, enfrentamiento de las tentaciones, la búsqueda del Espíritu Santo, obediencia, justificación y buenas obras, entendimiento, deseo de llevar a cabo el propósito de Dios, mayordomía cristiana, iglesia, cuerpo de Cristo, lectura bíblica y métodos de
os contenidos devocional. Agora, ¿cuáles son los contenidos bíblicos? Toda la Biblia. Nosotros hablaremos sobre la introducción al Antiguo Testamento y hablaremos de la esencia y enfoque de cada libro. Entonces, de manera general, hablaremos sobre el Pentateuco, sobre libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y menores. Después haremos una introducción al Nuevo Testamento y también hablaremos sobre su esencia y enfoque de cada libro. Pero ahora en general hablaremos de los evangelios, de los libros históricos, de las epístolas paulinas, de las epístolas universales y el libro de Apocalipsis. Y por fin hablaremos del contenido doctrinal, que son especialmente los temas confesados por la Iglesia. ¿Cuáles son estos temas? Nosotros creemos en la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Creemos en la corrupción de la naturaleza humana. Creemos en la muerte de Cristo en la cruz como única posibilidad de expiación por el pecado del hombre. También creemos en la justificación por gracia recibida solamente por fe. También en la necesidad de conversión del corazón como resultado de una nueva creación obrada por el Espíritu Santo. También creemos en el vínculo inseparable entre la verdadera fe y la santidad pessoal. Las doctrinas básicas del cristianismo pueden ser vistas en un orden lógico. Entonces, estas doctrinas empiezan por la doctrina de la revelación. Después, la doctrina de un Dios uno y trino que es creador y soberano. Después, en el ser humano y en el pecado. Después, en la persona y obra de Cristo. Pues si somos pecadores, necesitamos de alguien para salvarnos. También, en la secuencia, la doctrina del Espíritu Santo. Y después, en la comunión de los santos en la iglesia. Y por fin, en la venida de Cristo para raptar su iglesia, para nos llevar para cerca de Él para siempre. Ahora, hablemos un poco con más de detalle sobre el contenido devocional. El primer contenido que debemos enseñar es sobre nuestra condición de pecadores. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, aclara la condición de todos los hombres ante Dios. Todos están bajo el pecado y no hay un justo, ni aún uno justo. No hay quien busque a Dios. Así como todos pecamos, también estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta
deve ser profundamente compreendida por todo aquele que decide seguir a Jesucristo, incluídas las personas que tienen el perfil del Cornelio, de quien la Biblia dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, si todos somos pecadores, necesitamos salvación, pero nadie podía salvarse a sí mismo. Entonces, necesitamos un Salvador. Necesitamos compreender que con Adán entró la muerte en el mundo y con Jesús la resurrección. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Pablo les dijo a los romanos que no se avergonzaba del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Nos deshacemos de la sentencia de muerte decretada por Dios para el pecador cuando aceptamos a Jesús. Y esto es muy glorioso, porque Él aceptó morir en nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Necesitamos entender por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo como hombre para vencer a Satanás. Dios podía vencerlo, pero para mantener su justicia, si era el hombre el que pecaba, tendría que ser el hombre el que tenía que morir. Entonces, el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios y fuimos salvos porque Él pagó nuestra deuda y hizo que Dios guardara su justicia. Como Él no tenía pecado, o sea, Jesús no tenía pecado, la muerte no tenía poder sobre su cuerpo y por lo tanto Él resucitó al tercer día. Habiendo muerto por Él, restablecemos nuestra comunión con Dios y esto nos llena de alegría. No solo establecemos la comunión, sino que nos convertimos en sus hijos y herederos juntos con Jesús. Entonces, si somos todos pecadores, tendremos que tener un Salvador. Y ahora entonces, nosotros debemos ser una nueva criatura. Nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento. Porque habiéndonos arrepentido de nuestra vida de pecado y insumisión a Dios, decidimos entonces renunciar a nosotros mismos y servir enteramente a nuestro Salvador. Esta decisión la demostramos a través del bautismo y después enseña a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creere será condenado. Para ser bautizados, necesitamos fé y arrepentimiento. En el bautismo, al sumergirmos
y que hemos renacidos en Él. Somos ahora nueva criatura. Tenemos un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El bautismo en agua es, por tanto, un testimonio público de nuestra fe y un símbolo exterior de la obra regeneradora que se ha realizado interiormente en nosotros. Las personas no pueden ver nuestro interior, pero ellas pueden ver o que nosotros somos exteriormente y lo que hacemos. Ellos conocen nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras. También en el contenido devocional debemos enseñar a los nuevos discípulos sobre la oración, porque la oración es esencial para que podamos mantener nuestra comunión con Dios y aquietar nuestros corazones en la presencia de Él en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y Jesús nos dejó un modelo de oración, el Padre Nuestro. Segundo este modelo, solo después de exaltar a Dios, reconocer su santidad, pedir que se haga solamente su voluntad, el discípulo busca en Dios el suministro de sus necesidades diarias. Por lo que pide el pan de cada día, pero no pide riquezas. No quieren enriquecerse a través del reino de Dios, sino que quieren la provisión de sus necesidades diarias y quiere acumular tesoro en el cielo. Luego, suplica el perdón de Dios, pero relaciona el perdón de Dios con nuestro perdón. Dios perdona nuestras deudas. Él dio a nosotros un Salvador. Él perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, así como nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Sería muy egoísta que queramos obtener el perdón de Dios y no perdonemos a nuestros hermanos. El perdón de Dios está condicionado al nuestro perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Finalmente, nos pide que no nos dejemos caer en la tentación, sino que nos libre de todo mal, porque de Dios es el reino y el poder. La reflexión, aún superficial, de este modelo de oración permite comprender que hay muchas oraciones que se hacen fuera de él y por la forma en que se dirigen a Dios, parece que Él es el siervo que debe obedecer las órdenes de su maestro. Pero nosotros aprendemos con Jesús que Dios es soberano. Otra cosa que debemos enseñar para los nuevos discípulos
discípulos es enfrentar las tentaciones. Después que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Allí fue tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aprovechando la debilidad de Jesús, es decir, el hambre, el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo desafiaba a Jesús a realizar un milagro solo para demostrar que era el Hijo de Dios. Y también lo desafiaba a superar una privación momentánea porque era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús usó su conocimiento de la palabra de Dios y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como Jesús, solo venceremos las tentaciones si estamos cimentados en la palabra de Dios. También es muy importante que enseñemos a los nuevos discípulos que ellos deben buscar la presencia del Espíritu Santo. Es muy importante que animemos fuertemente a los discípulos a hacer esto. Ellos necesitan buscar la vestidura del Espíritu Santo, el batismo en el Espíritu Santo, porque además de ser nuestro consolador en nuestros momentos de dolores, la investidura del poder de Dios nos capacita a ser testigos de Jesús. El apóstol Pablo nos dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Para que la palabra de Dios llegue a los corazones, debemos vivir una vida santa de acuerdo con las enseñanzas bíblicas y tener la gracia y la unción del Espíritu. De lo contrario, las personas escucharán nuestras palabras, pero no producirán efectos profundos en ellos. También nosotros debemos hablar de la justificación por la fe, pero también hablar si fomos justificados por Jesús. Dios espera que nosotros tengamos buenas obras. Nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, pero también por eso debemos tener buenas obras. Nos mantenemos firmes en esta fe y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Además, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia, y paciencia, experiencia, y la experiencia, la esperanza. Esta esperanza que tenemos nos da firmeza y seguridad, y por eso nunca nos deja confundidos. La justificación por la fe muestra algunos resultados en nuestras vidas.
Dios y por eso nos santifica, nos hace libres y nos hace hijos de Dios. Por estos resultados es que no somos salvos por las obras que hacemos, sino que como somos salvos por la fe, hacemos buenas obras y son estas obras las que evidencian nuestra fe, como aprendemos en la epístola de Santiago. Outro contenido devocional que devemos enseñar a los nuevos discípulos es la comprensión y deseo que debemos tener de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Creemos que em cada geração Deus suscita homens e mulheres dignos de elogio, e todos eles só são porque han dedicado suas vidas como embajadores del reino de Deus. Há um famoso missionário britânico chamado David Livingstone. Ele viveu em siglo XIX e foi um dos homens mais dignos de imitar. Dijo que se havia proposto em seu coração não detener-se nunca hasta llevar al final e terminar a tarefa que Deus lhe havia encomendado. Muito relacionado a isso, também temos que ensinar sobre a mayordomia cristiana. Não basta que nós nos consideremos ministros de Cristo e administradores de los mistérios de Deus. É necessário que os homens nos considerem assim. E además é necessário que seamos administradores fieles. Um mayordomo tem a responsabilidade de administrar em la residência de outra pessoa todas as tarefas relacionadas com o hogar. Sin embargo, puede e deve distribuir as tarefas a um equipo de empleados. Sabemos que no todas as casas têm a condição e necessitam ter um mayordomo para administrá-la. Generalmente são as famílias aristocráticas de alta posição social e econômica e acostumbradas a modales sofisticados e refinados las que têm este requisito. Pero ser mayordomo de las cosas de Dios es alcançar o puesto mais alto em la administração de uma mansão. E nós entonces devemos fazer isto de acordo com nossas forças, com nossos recursos e nossos talentos. Devemos fazer todo o possível para administrar os interesses do reino de Deus em la tierra. Também devemos ensinar a los nuevos discípulos sobre la iglesia, que é o cuerpo de Cristo. O apóstolo Pablo compara a iglesia de Cristo com o cuerpo humano. Pues, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aunque muchos, son un solo cuerpo, assim es Cristo. Formamos um solo cuerpo porque
solo espíritu. En el cuerpo, todos los miembros son sumamente importantes y cada uno tiene una función específica. Además, todos trabajan simultáneamente realizando sus respectivas funciones sin conflicto. Y aunque un miembro diga que no es parte del cuerpo, no deja de serlo. Además, no es posible que todo el cuerpo realice la misma función, porque si todos fueran ojos, ¿cómo se desarrollarían las funciones del oído, por ejemplo? Incluso los miembros que parecen ser más débiles o menos importantes son muy necesarios. El cuerpo, pues, tiene muchos miembros, pero es uno solo. Hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, uma fé, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Por lo tanto, en este cuerpo no debe haber divisiones. Al contrario, los miembros deben cuidarse amorosamente unos a otros, de tal manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Para finalizar el contenido devocional, aún nos falta hablar sobre la lectura de la Biblia. Pero como este es el tema más largo de este contenido, lo cubriremos en la próxima clase. Tendremos una clase solo para entender mejor la naturaleza de la palabra de Dios y las reglas que deben ser consideradas por personas que estén dispuestas a estudiarla de una manera más sistemática. Terminamos entonces nuestra clase aquí. Sigue viendo nuestras clases y no olvides descargar el libro Discipulador, su base, su crecimiento en la biblioteca de la escuela.